La semana pasada vimos, ¿recuerdas? La queja. Quejas y más quejas. Y cómo la queja puede cegarte, no te deja ver las bendiciones de Dios en el pasado, incluso la bendición de Dios en el presente, incluso te hace perder de vista el rumbo, el destino que Dios ha puesto para nosotros. Pero también vimos cómo la queja era contagiosa, ¿recuerdas? Y vimos a Moisés quejándose delante de Dios, enfocado en sí mismo, no enfocado en él nada más. Y al parecer se resuelven las quejas. Dios lo resuelve. Dios trae una resolución a estas quejas. La queja de Moisés, ¿recuerdas? Llama a 70 hombres, los cuales reciben el espíritu que también estaba en Moisés y comienzan a profetizar en medio del tabernáculo, incluso 2 de ellos en medio del pueblo, y son aquellos que van a ayudar a Moisés a llevar la carga, ¿no?, de esta tarea que Dios le ha encomendado. Pero cuando se trató de resolver la queja del pueblo, Dios fue aún más severo al juzgar al pueblo, dándole lo que querían, ¿no? Y yo sé, si llegas el día de hoy y dices, ¿cómo que Dios los juzgó dándoles lo que querían? ¿No sería eso una bendición? ¿No? Pues codornices por las narices como que no es muy bendición, digamos por así. Pero después de este capítulo, de ver a Dios actuando y ver un Dios que juzga, y como dijimos la semana pasada, juzga justamente, no es un Dios que juzga injustamente, Él es justo, sus juicios son justos, ¿no? Después de ese capítulo, pareciera al menos que nadie se atrevería a hablar, ¿verdad que sí? Nadie se atrevería a decir algo más o a quejarse o a mostrar cierta inconformidad. Pero mira lo que sucede en Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Estaremos viendo todo el capítulo, pero quisiera leer estos 3 versículos y orar. Pero mira lo que sucede. Al parecer nadie se atrevería a hablar, a quejarse, a mostrar cierta inconformidad, pero dice así, capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. María y Aarón abren la boca. Y pareciera que nadie se atrevería a mostrar inconformidad, pero María y Aarón comienzan, dice aquí, a hablar contra Moisés. Aparece una queja, ¿no? Pareciera que María y Aarón son contagiados después de toda esta etapa del capítulo anterior, el pueblo quejándose, los extranjeros, ¿recuerdas? El populacho, ¿no? Se empiezan a quejar, contagian a la gente y luego Moisés está contagiado. Pero ahora María y Aarón son los que comienzan a hablar en contra de Moisés. Ahora, ¿quiénes son María y Aarón? Bueno, María y Aarón son hermanos de Moisés. Son sus propios hermanos con los que comienzan a hablar en contra de Moisés. En otra versión dice, comenzaron a criticarlo, ¿no? Y tú por dentro yo sé que estás pensando, no, la familia nunca. ¿Por qué te ríes? Ah, sí, ¿verdad? De repente es la familia la que comienza a criticarnos y a hablar en contra de nosotros, ¿no? Y ¿sabes qué? Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿no? Y sí, la familia comienza a murmurar contra Moisés, a hablar mal de él. Y es interesante porque el primer nombre que aparece en este versículo es María, ¿no? No comienza Aarón y María, sino María y Aarón. Y en el original, en el texto hebreo original, el verbo hablaron está conjugado en la tercera persona femenina en singular. Por lo tanto, muchos creen que es ella la que incita. María es la principal. Como veremos adelante en el capítulo, nos daremos cuenta que ella es la que es juzgada por Dios. ¿Y qué criticaban? En el verso 1 me dice, a causa de la mujer cusita. ¿Oíste bien? Cusita, lee bien. No digas mujer cosita, ¿no? No es que agarró una mujer cosita, ¿no? Sino una mujer cusita. ¿Qué es esto? Una mujer que proviene de Cus, una región en ese momento.
Pero como nos daremos cuenta, en realidad esto de la mujer cusita no es otra cosa sino una pantalla, una pantalla de humo, ¿no? Porque generalmente criticamos algo que nos molesta y es algo, pero en realidad es otra cosa detrás. ¿No te ha pasado que de repente te dicen, oye, no sé, te dicen algo que de repente dices, ¿en serio te molesta eso? Y de repente es, bueno, lo que realmente me molesta es esto, ¿no? Pero como que te atreves a decir con algo que a la vista es más aparente, ¿no? ¿Qué es esto de la mujer cusita? Bueno, la mujer cusita, hay los que estudian la Biblia, que han escrito libros a través de los años, han llegado a dos opciones en cuanto a esta mujer cusita, ¿no? Cus, en algunas otras versiones la traducen como Etiopía, ¿no? Algunos creen que esta es una segunda mujer de Moisés después de que su mujer ya falleció. ¿Y recuerdas el nombre de su mujer? Las mujeres ya no se les va a olvidar eso, ¿no? Séfora, ¿no? Y algunos dicen quizás ya había fallecido y tomó otra mujer, una mujer de Etiopía, ¿no? Ahora algunos dicen, bueno, lo criticaban porque estaba yendo en contra de la ley de Dios, pero en realidad Etiopía no es una región a la cual iban como la tierra prometida. En Éxodo capítulo 34, Dios les habla y les dice que no se mezclen con los pueblos a donde van a llegar, con los cananitas, ¿no? Entonces realmente algunos creen que en este momento y en este tipo de caso en el que Moisés tomó otra mujer después de la muerte de Séfora, están criticando ahora a la nueva mujer de Moisés, y más por su apariencia que por un pecado de Moisés, ¿no? Hablando de Etiopía, algunos creen que la mujer quizás era su piel de color oscura, ¿no? Y entonces de repente María dice, pues empieza a murmurar y a hablar en contra de Moisés por esa mujer que acaba de tomar. Algunos otros dicen no. Cus en Habacuc 3:7 se identifica también con Madián, y Séfora era de Madián. Entonces no está hablando de otra mujer, sino de su misma esposa Séfora, que muy probablemente también su apariencia física era de tez oscura, ¿no? Y entonces aquí están criticando a Moisés por haber tomado a una mujer cusita, haya sido otra mujer aparte de Séfora o haya sido Séfora. Están criticando algo que la misma mujer o Moisés no tiene control sobre eso, ¿sabes? Y muchas veces las críticas comienzan a través de cosas así. Se critica algo de lo cual tú no tienes control, ¿no? Entonces, mira, tu mujer, ¿no? Etiopía, ¿no? Bueno, eso, etíope, ¿no? Y de tez oscura, y ella así de, bueno, aquí estoy, ¿no? O sea, no puedo hacer nada acerca de eso, soy de esa región, no soy de otra región, ¿no? Y está siendo criticada. Ahora, es interesante, Moisés es el líder, el que Dios ha escogido para sacar a su pueblo, a llevarlo a la tierra prometida, y están criticando a la esposa del líder, ¿no? Y eso es muy interesante. Muchas veces cuando quieres atacar a un líder, atacas a su esposa, ¿no? Y Moisés está siendo atacado de esta manera, pero veremos cómo va a resolver esto, ¿no? Pero la realidad es que la crítica está en el versículo 2, ¿no? Lo que realmente estaba en el corazón de María, ¿no? Y de Aarón era lo que dice en el versículo 2. ¿Por qué? Porque en el resto del capítulo no se vuelve a mencionar la crítica es que hicieron a la mujer cusita, ¿no? Sino que se enfocan ya en esta otra razón. Y dicen ellos, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿No? Entonces ahora revela el corazón realmente de este problema. ¿Solamente por Moisés habla Dios? ¿No nos ha hablado también a nosotros, a María y a Aarón, ¿no? En Números 11:25, el capítulo anterior, ¿te acuerdas? Vimos a 70 ancianos que recibieron el Espíritu de Dios y comenzaron a profetizar. Algunos creen que inmediatamente después de esto, María se siente relegada, ¿no? Aarón se siente relegados. Ahora hay 70 hombres más que están profetizando, que están declarando la palabra de Dios, y de repente es ¿qué? O sea, ¿y nosotros qué? ¿No? El tema de este domingo es
la envidia, ¿no? En realidad, María y Aarón están criticando a Moisés por algo que ellos, según, no tienen, cuando en realidad sí tienen. Y es simplemente envidia. Es interesante. María, hermana de Moisés, es usada por Dios desde el principio, desde Éxodo capítulo 2. Ahora, ten en mente que no son unos jovencitos peleando y haciendo un berrinche, sino que María, Aarón y Moisés son mayores en este momento de 80 años, ¿no? O sea, Moisés quizás para este momento tiene 82 años. Aarón dice que tiene 4 años más grande que Moisés, por lo tanto quizás tiene 86 años. Y María por lo menos ya era una niña para cuando nació Moisés, por lo tanto quizás tiene 7 años más. Entonces estás hablando de eso, ancianitos peleando, ¿no? Y dices, no, con la edad se les va a quitar eso de estar... No. Con la edad se les va a quitar eso de estar criticando y hablando en contra y murmurando. Pues no, aquí están estos tres, ¿no? Y sobre todo María y Aarón criticando a Moisés. Pero en Éxodo capítulo 2, cuando Faraón manda a las parteras de Egipto a matar a todo niño, hombre nacido entre los hebreos, es la mamá de Moisés, su esposo, que por fe cuidan y guardan a Moisés. Y lo ponen en un Moisés, lo sueltan en el río, y es la hermana, esta misma María, que está viendo hacia dónde va Moisés, ¿no? Y llega a donde está la hija de Faraón que lo recibe, ¿no? Y María aún va más allá, la ve, la hija de Faraón ve al bebé, ¿no? Es un bebé, ¿no? Que necesita ser amamantado. Y entonces María levanta la mano así de, ¿quieres que te consiga a alguien que pueda amamantar a ese bebé? ¿No? Porque conozco a alguien. ¿A quién? Pues a la mamá de Moisés. Entonces María ha sido usada por Dios, aun cuando Moisés no podía ni siquiera defenderse, ¿no? Cuando Moisés todavía era un niño, un bebé. Pero incluso, acompáñame a Éxodo capítulo 15. Cuando salen de Egipto, Moisés levanta un cántico, un cántico de agradecimiento a Dios. Y de repente vemos a María en el versículo 20 de Éxodo 15. Dice ahí, y María la profetiza, ¿la qué? Profetiza, ¿no? Se menciona a María como profeta. La profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Vemos una María totalmente distinta aquí, ¿verdad? Una María que está hablando de parte de Dios, que está incitando a otras mujeres a salir con ella, a danzar, a bailar en alabanza a Dios, viendo cómo Dios es grande en extremo, ¿no? Y cómo Dios les ha defendido. Aquí vemos a María siendo usada desde antes de que Moisés pudiera defenderse, y saliendo de Egipto la vemos siendo usada por Dios, muy distinta a la María que vemos en Números capítulo 12. Pero Aarón, ¿quién es? Pues Aarón también es hermano de Moisés. Y Aarón lo vimos como Dios le dice a Moisés que también lo va a usar. ¿Recuerdas cuando Moisés dice, Señor, pero si yo soy tartamudo, ¿no? Y no puedo hablar, ¿no? ¿Y qué hace Dios? Le dice, ¿sabes qué? Aarón va a ser tu boca. Tú vas a ser para Aarón como Dios, y no precisamente que fuera Dios Moisés para Aarón, sino que él le iba a comunicar las cosas y Aarón se iba a convertir en su boca. Y en Éxodo 4:30 vemos a Aarón hablando al pueblo y explicando todo lo que Dios quería hacer. No solo eso, hemos visto a Aarón como parte, como un coprotagonista en toda esta historia, ¿no es así? ¿Quién es Aarón? Aarón es el sumo sacerdote. Sus hijos junto con él forman el sacerdocio. María y Aarón estaban siendo usados por Dios. Aarón con un papel muy importante dentro del pueblo, pero de repente comienzan las críticas y las quejas, ¿no? ¿Qué? ¿Solamente a través de Moisés Dios habla? ¿Que no nos ha hablado Dios a nosotros también? La verdad es que Dios escogió a los tres para ser usados, pero principalmente Moisés en este
papel de libertador está siendo usado por Dios aún más que Aarón y María, ¿no? Porque lleva un papel primordial en este sentido. Dios lo escogió. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que María y Aarón comenzaron a criticar a Moisés, ¿no? Por las frases que se utilizan en el versículo 2 y lo que sigue en el versículo 3. Algunos creen que María estaba criticando a Moisés por ser un orgulloso, ¿no? Y de repente es así, ¿no? Te empiezan a decir, ay, sí, tú, nada más a través de ti habla Dios, ay, sí, ¿no? Y hacen ver que la otra persona pareciera que se está llenando de orgullo y diciendo, sí, a través de mí solamente y a ti nunca te he hablado, ¿no? Pero ¿era esto realmente? Mira lo que dice el verso 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso también, otra vez, no cambies una letra, ¿no? Como cosita, cosita, manso, menso, no. Manso dice, y eso significa humilde o mansedumbre. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, ¿no? Algunos dicen, este versículo me muestra que Moisés no escribió el Pentateuco, porque ¿quién está escribiendo todo esto? Moisés, ¿no? De repente dices, ay, pues sí, ¿no? O sea, es como aquel que se siente orgulloso por la humildad que tiene, ¿no? Es que si tú supieras la humildad que yo tengo, ¿no? Soy tan humilde, ¿no? Pero en realidad Moisés no ha ocultado en nada sus errores, en nada sus malas decisiones, ¿no? Lo vimos la semana pasada criticando a Dios y enfocado en sí mismo. Así es que muchos dicen, no, el Espíritu Santo lo movió a escribir precisamente esto en este momento, porque si la crítica era, eres un orgulloso, es el hombre más manso sobre la tierra, más que todos los hombres sobre la tierra, ¿no? Algunos otros dicen, la razón de la crítica es que querían un poco de crédito en su desempeño. Aquí están estos 70 hombres profetizando y nosotros ¿qué? Envidia. Ellos tienen algo que yo quiero, es ser reconocido. Y ahí Moisés estaba tomando un papel primordial, ¿no? Y el mismo Moisés mostró su humildad cuando le dicen, ¿sabes que 2 hombres están profetizando en el pueblo? Cállalos, no, impídeselos. Y él dice, no, ojalá todo el pueblo fuera profeta, ojalá todo el pueblo recibiera el Espíritu de Dios. Y Moisés está mostrando su humildad, ¿no? Y en esto es reconocido. Y de repente María y Aarón, ¿cuándo recibo yo atención? ¿Cuándo me ponen atención a mí? Y lo que está haciendo María y Aarón están quejándose, criticando, murmurando, siguiendo el mismo patrón del pueblo, ¿recuerdas? El mismo patrón del pueblo. Ahora dice en el verso 3, el varón Moisés era muy manso, ¿no? Y esto me habla de mansedumbre. Y es interesante porque no me habla de manso, siempre nos suena menso, no nada más por el cambio de letra, sino que es muy manso, o sea, le ven la cara todo el tiempo, ¿no? Pero no, mansedumbre me habla de poder bajo control. El mismo Jesús en Mateo 11:28 se describió a sí mismo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarás descanso para tu alma. En la mansedumbre encuentras descanso para tu alma. Es lo que Jesús está diciendo. Entonces, mansedumbre no es que te vean la cara, sino mansedumbre es poder bajo control. Jesús, sabiéndolo todo y teniendo todo poder, fue manso. Su poder estuvo bajo control ante la crítica, ante los ataques de los religiosos. Él siempre fue manso. Y aquí está Moisés frente a la crítica y a la murmuración y está mostrando mansedumbre. Moisés no fue siempre manso, ¿no? ¿Recuerdas al principio de Éxodo cuando lo conocimos, no? Él fue el que agarró una espada y mató a un etíope porque estaba golpeando a uno de su propia raza. Él creía que en sus fuerzas podía librar a su pueblo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto, donde Dios trató con él. Él se creía todo, ¿no? Pero en el desierto aprendió que no era nada y esa era la posición que Dios quería que tuviera para llevar a... O sea, no puedes llevar a un pueblo como el que conocimos la semana pasada y apa familia que tiene, ¿no? Si no es una persona mansa, poder bajo control, ¿no?
Y la reputación de Moisés está puesta en juicio en este momento. Desde hace algunos años atrás aprendí una frase que para mí ha sido muy importante en cuanto a la crítica contra tu persona. Me dijeron esto: tú encárgate de tu relación con Dios y Él se va a encargar de tu reputación. No te encargues de aclarar tu reputación. Encárgate de tu relación con Dios y Él se encargará de tu reputación, ¿no? Vemos a Moisés en este momento, no habla, no dice absolutamente nada. Ya hay alguien que escuchó la crítica y al final del verso 2 lo vimos, y lo oyó Jehová. No es que Moisés no lo haya oído, lo oyó, pero prefirió guardar silencio. No siempre guardaba silencio Moisés. O sea, ya después del tiempo del desierto, Dios lo llama, ¿recuerdas? Y saca al pueblo y está en el monte Sinaí, se aparta por 40 días. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo construye un becerro de oro, ¿recuerdas? Este becerro de oro donde están adorándole, y Moisés baja con las tablas de la ley, y cuando ve eso, ¿a quién estaban ofendiendo en ese momento? A Dios. Y él rompe las tablas, y en Éxodo 32:19 dice: ardió la ira de Moisés. Moisés reaccionó cuando fue ofendido Dios, pero cuando él es ofendido, él guarda silencio, él no responde, él no habla, no hace nada, no se defiende, está confiando en Dios. Y qué manera de mostrarnos que cuando nos critican, necesito guardar silencio y necesito esperar que sea Dios el que me defienda y no yo defenderme a mí mismo. Matthew Henry dice esto acerca de Moisés en esta escena: él era agresivo como un león cuando se ofendía a Dios, pero manso como un cordero cuando se le ofendía a él mismo. Y creo que es la actitud que debemos de tener nosotros cuando alguien nos critica. El poder guardar silencio y dejar que Dios se encargue, porque Dios oye cuando nos critican. Dios oye cuando somos criticados, y todo conoce el Señor. Todo conoce el Señor. Muchas veces nosotros solo escuchamos las palabras que dicen, pero Dios conoce el sentimiento en el corazón de la persona que está hablando en contra de nosotros. Y aquí está Moisés, el hombre manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, esperando. Y Dios no se hace esperar en cuanto a su reacción. Mira lo que dice en el verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahora salieron dos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. La reacción de Dios ante la crítica, ante la envidia, no se deja esperar, y más en este círculo en el que se está moviendo la crítica, que es el círculo de liderazgo. Dios trata inmediatamente, llama a los tres, ¿no? En su momento me imagino a María, ¿no? Vaya, Dios va a hacer algo con este orgulloso Moisés, ¿no? Porque los llama a los tres. Y cuando ya llegan los tres, entonces les hace estar más cerca solamente a Aarón y a María. Y me imagino a María todavía pensando y diciendo: Moisés no puede escuchar esto, ¿no? Pero de repente es juzgada solamente ella, y la lepra le cae solamente a ella. Dios actúa pronto, Dios actúa inmediatamente. Y me imagino a María diciendo eso: vaya, hasta que Dios va a hacer algo con este Moisés. Y oh sorpresa al ver esto, la respuesta de Dios es muy clara.
A ver, mira, cuando haya un profeta, yo le hablaré en visiones y en sueños. Pero Moisés es otra cosa. A Moisés le voy a hablar cara a cara. Le voy a hablar claramente. No le voy a hablar a través de visiones o dice aquí de sueños o figuras, sino que él verá la apariencia de Jehová. ¿Y quién puede decir por qué él? ¿No? Cuando Dios decide tratar con una persona de esa manera, ¿quién somos nosotros para meternos en medio de una relación íntima entre Moisés y Dios? ¿Quién somos nosotros para meternos en una relación profunda cuando Dios dice, le voy a hablar claramente, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros para empezar a decir, bueno, pues no que nadie verá el rostro de Dios y vivirá, ¿no? Sino que Dios decide hablarle así y mostrarle su apariencia. Si te das cuenta, no está diciendo que verá a Jehová, sino verá la apariencia de Jehová, la forma, la apariencia. Y entonces Dios le dice a María y a Aarón, ¿cómo te atreves a hablar contra él? Y la verdad es que este capítulo es muy interesante porque está tratando con un líder, ¿no? Y a lo mejor se prestaría en este momento para decir, no toques al ungido de Dios, ¿no? Pero no quisiera subir a ese nivel, sino quisiera más bien mantenerlo el tema entre nosotros. Porque muchas veces criticamos y le decimos y tenemos envidia del otro. ¿Por qué esa persona tiene esa relación con Dios de esa manera? ¿Por qué Dios le habla así y a mí no me habla, ¿no? Y comenzamos a tener envidia, crítica contra la otra persona, hablar en contra y murmurar. Empezamos a murmurar, ¿no? Y la verdad es que la Biblia me dice, ¿quién eres tú? O sea, para estar juzgando a otra persona. Me encanta la parte donde me habla acerca de juzgar, porque la Biblia no me dice que no juzgue, sino que con la medida que yo juzgue, seré juzgado, ¿no? Pero al mismo tiempo me dice, si tú le ves la paja a tu hermano, ¿no? ¿Qué es lo que debes de hacer? Sacar la viga de tu ojo, ¿no? O sea, es como que le veo la paja, pero tengo una bigota en mi ojo, ¿no? ¿Y qué dice Jesús? Saca primero la viga de tu ojo, con el dolor que eso va a causar. ¿Te imaginas sacar una viga de tu ojo, no? Con el dolor que va a causar, con lo delicado que es, con el sufrimiento que trae, sacar aquello que está mal en tu vida. Y dice, y entonces verás bien para ayudar a tu hermano y sacar la paja de su ojo, ¿no? Entonces aquí yo quisiera mantenerlo así entre nosotros. O sea, si tú estás envidiando o criticando, Dios trata con esto de una manera bien fuerte. De entrada, dice que la nube, se apartó del tabernáculo. Y cuando se aparta, ¿no? O sea, ¿cómo? Estábamos cantando hace unos momentos, ¿no? Aparta tu rostro de mí para que no veas mi iniquidad. Pero luego decía, pero no eches de mí tu espíritu, ¿recuerdas? No eches de mí tu espíritu. Y hemos estado hablando de esto, ¿no? Acerca de la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios en nosotros no se aparta de nosotros, pero podría estar contristando al espíritu cuando yo estoy hablando en contra de un hermano dentro de la congregación o de otra congregación. Cuando yo estoy hablando en contra, cuando estoy murmurando en contra de esa persona. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos podemos atrever a hablar de un hermano que ha sido rescatado por el Señor? Que es salvo por la gracia de Dios igual que tú, ¿no? Que Dios lo ha hecho su hijo y que Dios está santificándolo y un día lo veré en el cielo. Qué ignorantes somos cuando comenzamos a criticar a alguien, porque a esa persona la vas a ver por la eternidad, imagínate. Si esa persona es salva y tú eres salvo, lo verás allá, ¿no? Gracias a Dios que no tendremos ese pecado en nosotros allá arriba para verlo y ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Dios va a limpiar nuestra mente de tal manera que cuando estemos allá vamos a decir, ¿qué estoy yo haciendo aquí? En vez de decir, ¿qué está haciendo Él aquí? Sino, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es su gracia y su misericordia, ¿no? Qué increíble, dice María y Aarón. ¿No ha hablado también por nosotros? Dios no nos ha hablado a nosotros. Y de repente es Dios, ¿quieres escuchar mi voz? Ahí te va. Ahora sí vas a escucharme, ¿no?
Y lo que habla Dios es una voz de juicio. Se aparta la nube y de repente dice que María está leprosa como la nieve. Y por el versículo 10 pareciera que ella no se da cuenta de lo que está pasando en su cuerpo, sino que Aarón la voltea a ver y la ve completamente leprosa, blanca como la nieve, la piel totalmente destruida, ¿no? Destruida no solamente con llagas, sino como muerta la piel, como muerta su piel, ¿no? Lepra, ¿no? Sobre María. Aarón es el que se da cuenta. Y entonces, ¿qué hace? Mira lo que dice el verso 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, ¿no? ¿Cómo cambió Aarón inmediatamente, va? Aarón es un personaje muy interesante, porque Aarón se amolda a las otras personas. Una persona que es fácilmente dirigida por otros, ¿no? O sea, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. ¿Dónde está el Dios que nos sacó? Y ahí está Aarón, ¿no? Juntando todas las piezas de oro, fundiéndolo, ¿no? Cuando le dice Moisés: ¿y qué onda? O sea, ¿cómo hicieron eso? Dice: pues yo lo metí al fuego y salió eso. Así de repente salió, no sé. Aarón es un personaje muy interesante. María comienza a criticar a Moisés y Aarón ahí está detrás de él, ¿no? De ella, criticando también a Moisés. Pero de repente ahora ve el juicio sobre María y dice: oh, Señor mío, ¿no? O sea, antes creía que te creías mucho, pero ahora sí eres mi Señor, ¿no? Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y Esto me hace ver que la crítica, la envidia, ¿no? Es pecado. Aarón está confesando su pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, ¿no? No sea ella como alguien que nació muerto, ¿no? Y está acudiendo no precisamente a Dios, sino está acudiendo a Moisés, ¿no? En este momento. Pero de repente dice algo muy interesante: locamente hemos actuado y hemos pecado, ¿no? Envidia, querer tener lo que otros tienen, querer enaltecerte. Cuidado con esto. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 30, versículo 32. Proverbios 30, versículo 32. Dice así: si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. O sea, si neciamente has querido tener una posición que Dios no ha destinado para ti, enaltecerte por algo, humillando a los demás, ¿no? Mejor pon tu mano en la boca. Mejor es una manera tierna de decir cállate, ¿no? Es mejor cállate. Mejor cállate, ¿no? Pero Aarón acude a Moisés y le dice: hemos pecado. Ahora, ¿qué va a hacer Moisés? Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que se quede así leprosa. No, porque Moisés, o sea, imagínate, ¿cuántas veces cuando nos han criticado, Señor, que se le haga la lengua chicharrón? No. Señor, que le vaya mal, Señor. Señor, que venga todo tu juicio. Yo no voy a juzgarlo, pero tú júzgalo, Señor, ¿no? Señor, yo no me voy a defender, pero tú defiéndeme y haz que sufra y que no lo vuelva a hacer nunca, que aprenda la lección. Pero Moisés no hace eso. Eso es una lección, incluso para mí. Es una lección para mí, ¿sabes? ¿Cuántas veces cuando somos criticados de repente nos atrevemos a decirle: Señor, haz algo, Señor? Señor, que se quede así, que sufra, que no encuentre trabajo, ¿no? Pero Moisés le dice: te ruego, oh Dios, que la sanes. ¿Qué dice? Ahora. Sánala, Señor, ahora. Sánala en este momento, ¿no? Qué impresionante. ¿Cuánto necesitamos aprender del Señor Jesús? Mansedumbre y humildad. Ahora dice el Señor: lleva mi yugo sobre ti. O sea, ponte el yugo sobre ti, mi yugo, ¿no? Dice: y aprende de mí. Entonces dice: ligera es mi carga, dice el Señor. Si estás cansado, estás trabajado, ven a mí, yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti, ¿no? El yugo es esta
esta cosa, ¿no? Que se pone, esta herramienta que se pone sobre dos animales que están arando, ¿no? Para que caminen juntos, ¿no? Y para que carguen juntos. Generalmente en el campo se pone un animal viejo que ya conoce el terreno, que ya ha hecho esto, con un animal joven que tiene fuerza, fortaleza. Uno le da dirección, otro le da fuerza, caminan juntos, aran la tierra, ¿no? Pero cuando Jesús está diciendo eso, no está diciendo, bueno, tú cargas la mitad, yo cargo la mitad, no. Sino Jesús está diciendo, así vas a estar pegadito a mí. Y pegadito a mí vas a aprender. Y vas a aprender como yo soy, manso y humilde de corazón. Cuando hablaron contra él, el Señor Jesús cayó su boca. Como oveja fue llevado al matadero, y dice, y no abrió su boca. Dejó el juicio a aquel que sabe juzgar, a aquel que juzga justamente. Pero cuando yo veo a Moisés aquí orando por María, no, o sea, aún incluso dentro de mí dices, no, pero ¿por qué? ¿Por qué oró por ella así, no? O la verdad es, me pregunto, ¿y por qué no puedo hacer yo eso? ¿Por qué no puedo orar de esa manera? Cuando me critican y decirle, Señor, bendícelo. Señor, que te conozca, Señor. Señor, que conozca tu amor y tu misericordia y tu gracia. Aquí está Moisés dándonos una lección a todos nosotros de mansedumbre. Es más, mira lo que dice en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios dice, serás feliz y dichoso cuando con mansedumbre te conduzcas, porque la tierra entera será tuya como una herencia. Y mira cómo se resuelve todo esto. En el verso 14 dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. El resultado es 7 días fuera. 7 días echada fuera. Pero toda la dinámica me llama mucho la atención. O sea, Dios dice, lo que ha hecho tiene una consecuencia, ¿no? Si su padre le hubiera escupido en la cara, ella estaría llena de vergüenza por 7 días. Así es que esté 7 días fuera del campamento y después vuelva. Y me llama la atención esto porque hay una consecuencia del pecado, pero la gracia de Dios le dice, pero que no se quede afuera, sino que regrese después de 7 días. Y luego ves al pueblo, ¿no? El pueblo esperando, el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Entonces esto me hace pensar en varias cosas. Cuando yo estoy criticando, quejándome, criticando, hablando en contra, murmurando, pecando, el pecado. ¿Sabías que el pecado atrasa a tu familia? Atrasa lo que Dios quiere hacer en ti y en tu familia y en los que están a tu alrededor. Lo único que hace es retrasar la obra de Dios. El pueblo tenía que seguir adelante, pero ahora María los está retrasando. Es un pez que retrasa. ¿Recuerdas a Dory en olvidarlo? De repente lo voltea a ver Marlin, el papá de Nemo, y le dice, es que eres un pez que retrasa, ¿no? Y María es esa que está retrasando al pueblo. Y quizás yo estoy siendo así, retrasando a mi familia con mi murmuración, mi crítica, mi queja, mi envidia. No avanza. Pero luego por otro lado me doy cuenta que a pesar de que frena la obra y frena el avance, al final se reúne con el pueblo. Dios muestra gracia para María, vive las consecuencias, pero es reunida con el pueblo la espera. Y entonces me doy cuenta de una cosa. Cuando dentro de tu familia hay alguien que ha pecado, sí, retrasa la obra, pero ¿cómo debo de reaccionar yo? Y es que la lección es tan clara en Moisés. La lección de mansedumbre de Moisés empuja a todo al pueblo ¿a qué? Vamos a esperarla. Vamos a esperarla, vamos a recibirla. En 2 de Tesalonicenses 3:15. 2 de Tesalonicenses 3:15. Y esto es importante. Verso 15, al final del libro dice, cuando
habla de aquellos que desobedecen. Dice, mas no lo tengáis por enemigo. No tengas a tu hermano como un enemigo, sino amonestadle como a hermano. Ve y trátalo como a un hermano que ha pecado, con mansedumbre, porque quizás tú te veas en una situación similar. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 7, hablando de cómo el pueblo, ¿no?, ha sacado de la comunión a un hermano por su pecado, que viene en 1 de Corintios, capítulo 5, de repente Pablo les escribe y les dice, ¿sabes que le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos? Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Entonces, esta es una lección incluso para nosotros cuando nos han hecho daño, cuando nos han lastimado. Cómo de repente llega un punto en el que sabes que está arrepentido, ha llorado su pecado, entonces restáurale, amonéstale como hermano, no como un enemigo, y restaura, perdónalo y consuélalo para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Qué lección, no es así? ¿Qué lección? Ahora, la pregunta de repente es, o sea, lo bueno es que nosotros no somos envidiosos, o sea, esos son los que están allá afuera. No, nunca nos da envidia por lo que otros tienen, por el llamado que otros tienen, nunca tenemos envidia. No, sí, claro que tenemos envidia. Somos envidiosos. Pero de repente es, ¿y cómo le hago? ¿Qué hago para no caer en esa envidia? ¿No? Me encanta como cantábamos hace unos momentos, ¿no? Señor, restaura en mí el gozo de tu salvación, el gozo de ser salvo. La palabra que podríamos utilizar aquí es contentamiento, ¿no? Es una palabra que el mundo es difícil que conozca esta palabra. ¿Por qué? Porque el mundo hace todo lo contrario. El mundo y la sociedad siempre quiere más, más, más. Él tiene, yo quiero. ¿Y por qué no tengo? ¿No? Y entonces vendo lo que tengo y lo que no tengo, ¿no? Con tal de comprar algo que el otro tiene, porque no hay contentamiento en mí. Pero incluso espiritualmente necesito tener contentamiento y saber que soy de Cristo, que soy de Él. Y obviamente en este momento le estoy hablando a los creyentes, a la iglesia, a los hijos de Dios. ¿Cuánto se nos ha olvidado que somos hijos de Dios, que somos de Él, que le pertenecemos a Él? Como cantaba hace unos momentos también, Él es mío y yo soy de Él. Hay una relación con mi Dios. ¿Qué más me falta? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¿Qué voy a buscar si lo tengo todo en Él? ¿Cómo evito caer en la envidia, en la crítica, en hablar de los demás? Reconociendo que yo mismo soy un pecador que he sido rescatado de la muerte, del pecado, de las consecuencias de mi pecado por la gracia de Dios y la misericordia de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice, cuando Pablo más bien dice en 2 de Corintios, en el capítulo 5, 2 de Corintios 5, cuando está hablando acerca de cómo ahora soy una nueva criatura en Él, ¿no? Dice, el amor de Cristo nos constriñe, ¿no? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo puedo evitar caer en esta envidia, en esta crítica, en este hablar en contra, en murmurar? Conociendo el amor de Dios una y otra vez y dejando que el amor de Dios nos apriete y nos empuje a pensar, me empuje a pensar, ya no vivo para mí, ahora vivo para Él, para aquel que murió y resucitó por mí. Ya no vivo para mis propósitos. Contentamiento. Pero luego me dice en el siguiente versículo, en 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y este versículo es como difícil de entender. Y dices, ¿de qué está hablando, no? ¿Cómo no conocerlo en la carne? Sí, ya no conozco en la carne, ya no tengo una competencia con mi hermano, con mi hermana, por lo que tiene o lo que no tiene,
por lo que le está pasando o no le está pasando, por el llamado de Dios en su vida o el llamado de Dios en mi vida. Ya no lo estoy viendo como una competencia, sino lo veo espiritualmente, ya no en la carne. Ahora ya no lo conozco en la carne. Ahora puedo darme cuenta que Él necesita de mis oraciones. Ahora puedo darme cuenta que yo necesito que su amor me constriña. Ahora me puedo dar cuenta que me tengo que sacar la viga, ¿no?, para quitar la paja. Ahora me doy cuenta. He sido salvo por su gracia, por su amor. Él me ha dado una nueva vida. Soy un hijo de Dios. Creo que esto podría evitar comenzar a envidiar a mi hermano si entiendo lo que soy en él y lo que él es en él, ¿no? Ahora, por otro lado, he sido un envidioso. Pues como Aarón, locamente hemos actuado, hemos pecado. Locamente lo he hecho. O sea, ni siquiera lo pensé. Inmediatamente surgió de mi mente ese pensamiento y la verdad es que los últimos 4 o 5 domingos vengo acá, lo veo y mejor me siento. Ahora ya me empecé a sentar de este lado para ya no voltearlo a ver. No. Locamente has hecho. Locamente hemos hecho. Necesito arrepentirme. Al lugar al que debo de acudir es, adivina dónde, a la cruz, donde Jesucristo murió por mis pecados, donde Él tomó mi lugar. ¿Te acuerdas de María? Completamente blanca, leprosa, ¿no? Cuando yo voy a la cruz y veo lo que Jesucristo sufrió por mí, su cuerpo molido, herido, hecho carne molida, ¿no? Cuando yo merecía eso, Él tomó mi lugar y Él recibió todo eso para a mí hacerme una nueva criatura. Si he tenido envidia, he estado criticando, he estado hablando en contra de, ve a la cruz, comienza por ahí. Ve a la cruz, ve a la cruz, ve al lugar donde Él tomó nuestro lugar. Ve al trono de gracia, recibirás gracia para el oportuno socorro. Ve al trono y recuerda que Jesús está intercediendo por ti, ¿no? Y recuerda una cosa, cuando estás pensando, ¿y por qué Él tiene esto? Recuerda cómo Pablo dijo acerca del Señor, el que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él cuántas cosas? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Qué tendría que envidiar? Si mi todo es el Señor y lo tengo todo en Él. Ahora, si estás por primera vez aquí, si por primera vez estás acá y estás escuchando todo esto y dices, sí, yo he vivido de esa manera, déjame decirte una cosa, Jesús en la cruz del Calvario pagó todos tus pecados. Y si el día de hoy tú vienes a Él, lo reconoces como el Hijo de Dios, reconoces que Él pagó tus pecados, que Él murió y resucitó al tercer día, si recibes el Evangelio de Dios, Él puede darte una nueva vida, transformarte, hacerte su hijo, darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo y integrarte a la familia de Dios. Integrarte a la familia de Dios donde puedes crecer y madurar en Él, reconociéndolo a Él como Señor todos los días de tu vida, el resto de tu vida. Hazlo. Acércate al final con nosotros que vamos a estar aquí al frente después de la canción para orar por ti y para que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y a lo mejor o sea, es números 12, ¿ok, chicos? Vamos a seguir y a lo mejor cuando lleguemos a números 12 va a pasar que 20 años, no sé, ¿no? Aprovecha el momento y si en realidad tu problema es la envidia, acércate con nosotros, podemos orar para que Dios pueda librarte de esa esclavitud de estar criticando, hablando mal, murmurando, envidiando a los demás. Y recibe la libertad de parte del Señor Jesús con el poder de su resurrección, el poder de su Espíritu. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Es realmente un ejemplo para nosotros, Moisés, al verlo reaccionar de esta manera. Pero también es un ejemplo para nosotros, María y Aarón. María como instigando, Señor, a la crítica, Aarón como
como apoyando y avalando esa crítica. Y Señor, ambos han sido ejemplos, los tres han sido ejemplo para nosotros. Y solamente tú sabes en qué posición estamos todos los que estamos aquí. Ya sea recibiendo crítica o criticando, tú quieres hablarnos. Y Señor, si han estado criticándonos, ayúdanos a ser mansos como tú, Señor Jesús, a recibir todas estas cosas con mansedumbre, a poder, Señor, depender de ti, conociéndote y reaccionar de acuerdo a tu espíritu en nosotros. Y Señor, ayúdanos a orar por aquellos que nos critican, a orar por su salvación, porque tú les perdones, porque tú les sanes, Señor. Y limpia nuestro corazón, de que cuando nos critiquen comencemos también nosotros a criticar de regreso, o tratar de resolver el asunto o de limpiar nuestra reputación. Ayúdanos a mantenernos en una relación estable contigo y que tú te encargues de lo demás. Señor, te pedimos esto. Y Señor, y si nos han hecho daño, ayúdanos a, como el pueblo reaccionó, a esperar a María, a esperar en tu obra, a recibir, a perdonar y consolar para que no sean consumidos de gran tristeza, Señor. Y Señor, y si hemos estado o estamos en este momento del otro lado, envidiando, criticando, murmurando, ayúdanos a ver la gravedad de lo que estamos haciendo. Ayúdanos a darnos cuenta que hemos pecado. Y trae tu espíritu a nosotros de tal manera que seamos convencidos de este mal y vengamos en arrepentimiento a ti. Encontremos tu gracia al recordar la cruz. Intercede por nosotros si estamos en esta posición criticando. Y Señor, ayúdanos a vivir incluso las consecuencias, pero a darnos cuenta que tú tienes gracia, Señor, después de ese periodo, Señor, en el que tú quieres disciplinarnos, Señor, y porque nos amas, nos disciplinas. Y ayúdanos, Señor, a integrarnos de nuevo a la comunión, de tal manera que podamos seguir caminando hacia la eternidad, hacia el momento en que estemos contigo, cara a cara, Señor, agradeciéndote por tu obra en nosotros. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos juntos esta canción, pongámonos de pie.